Es que tuvo una repercusión muy grande tu trabajo. Superhéroe de las redes sociales y activista digital. Y bueno, ya no podía ni soportarlo porque Es el mundo en el que vivimos en el 2025, ¿no? aprovechamos para poder hacer que todo el mundo se integrara. Tenemos como casos muy emblemáticos. O sea, que a ese nivel está el control del O gobierno. sea, de las organizaciones políticas, incluso pro Maduro. Como Porque ni siquiera me atrevo a decir que todos quieren la democracia. ahí voy a estar también presionando porque Estos han cambiado, las formas han cambiado y los fines han cambiado también. que fue bastante fuerte para mí también. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Por acá Luquen Quintana. Nos acompaña el filósofo Rodrigo Gil. Y hoy invitado especial el superhéroe de las redes sociales y activista digital, Giuseppe Gangi, amigo del equipo y bueno, con quien hemos estado tratando de hacer esto desde hace un rato y bueno, hoy por fin lo estamos logrando. Aprovecho de decir que estamos grabando 4 de septiembre a la 1 de la tarde 4 de octubre. Es importante, sí. Viajé en el tiempo rápidamente. 4 de octubre a la 1 de la tarde de Barcelona. En horas en las que, bueno, seguimos sin saber qué es lo que va a pasar, si nos van a invadir los Marines, si no nos van a invadir, si va a haber transición, si no va a haber transición, así que bueno. Seguimos con el mismo discurso. Seguimos con el mismo discurso, pase lo que pase, y pues, bueno, quizás de aquí a que esto salga publicado ya haya un desenlace de la situación y sea diferente todo. ¿Qué tal, Giuseppe? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme y de verdad contento de estar aquí. Es primera vez que estoy hablando con gente física en vivo, entonces Genial. me cuesta. Sí, Giuseppe, para quienes no lo conozcan, es un activista digital de verdad. Nosotros, bueno, si me lo permites, cuento muy brevemente cómo coincidimos, sin dar muchos detalles por las cosas que ya sabemos. Pero bueno, Giuseppe y yo particularmente compartimos una misma oficina, es decir, un mismo espacio de trabajo, a pesar de que no trabajábamos para la misma organización. Durante un par de años antes de las elecciones del año pasado y pues coincidió un poco este nacimiento de Achimachete como plataforma y demás con toda esta iniciativa que Giuseppe ha impulsado, que fue bueno, esta plataforma de macedoniadelnorte.com, que para quienes no lo hayan visto, que creo que probablemente serán muy pocos los que no lo hayan visto de quienes vean nuestros episodios o quienes vean nuestras redes, pero bueno, es esta plataforma que se encargó después de las elecciones del 28 de julio de recopilar de una manera ultra sistemática todos los videos publicados en redes sociales y además enviados directamente a ustedes que tienen la evidencia o que son la evidencia de la lectura de actas en los centros de votación después de las elecciones. Es decir, no solamente tenemos la capa de evidencias de que se ganó porque las actas que el comando de María Carolina Machado y Edmundo González tienen, sino que además tenemos esta capa adicional de evidencia que creo que es suficientemente representativa de los centros de votación donde físicamente, incluso con los militares de testigos, se leyeron esas actas. Yo, antes de entrar como en un contexto histórico general o un poco a empezar a hablar de lo que vamos a hablar hoy realmente, que es sobre activismo digital y cómo estas iniciativas pueden trascender el mundo real, creo que es interesante tu perspectiva, tu experiencia y quizás que contemos unos 3-5 minutos un poco cómo surgió este tema de macedoniadelnorte.com. Yo y bueno, Rodrigo y yo podemos un poco complementar cómo hubo la interacción también de Macedonia con Amor como documental que desarrollamos en Achimachete. Y luego, bueno, podemos empezar a hablar un poco de paralelismos de la situación venezolana y de vías de participación con cosas que han pasado recientemente en otros países, ¿no? Claro. Sí, bueno, más o menos esto arranca como para mí desde el 30 de julio, no desde el 28 en sí, porque yo estaba pendiente de todo lo que estaba pasando, pero para nada pensaba que iba a meterme a hacer nada. Y luego de la no publicación de los resultados y que el Comando con Venezuela recolecta las actas y las publica, entonces digo, nos metemos a la página de Comando con Venezuela y vimos que yo vi que no estaba tan bien como yo esperaba, porque yo esperaba que pudiéramos ver los resultados de todos los lugares sin tener que meter cédulas, sin tener que hacer nada, porque si están todas las actas, pues están todas las actas, y contemos y mostremos las cosas. Y entonces me di a la tarea de recolectar esas actas que ya habían recolectado por vías artesanales y publicarlas y mostrar resultados detallados y empezar a la recolección de videos, que eso fuera posteriormente esto.
esto no, o sea, yo esperaba o lo hice principalmente para hablar con 10 amigos míos y decirle, oye, mira, mira lo que se puede hacer. Y sí, o sea, el primer mensaje fue así diciendo eso y el segundo mensaje, bueno, aquí está la página. Le puse macedonianorte.com porque era lo que estaba hablando y de hecho compré primero el dominio antes de saber que iba a poner lo de actas ni nada de eso. Y pues sí, el mismo 30 de julio que se publicó esa página, como el primer día tuvo como 60.000 visitas únicas, una locura. Wow. Y bueno, ya no podía ni soportarlo porque no lo había hecho para tantas personas y eso, pero empecé a ir como el movimiento y también había como un espíritu, o hay, todavía digo que hay, un espíritu de lucha ciudadana muy, muy grande en Venezuela, como este fueguito interno de la gente de voy a hacer algo, quiero hacer algo, y eso como lo aprovechamos para poder hacer que todo el mundo se integrara, buscara actas, buscara videos, nos pudiera enviar eso y además usar personas también para verificar esa información. También en un punto también habían unas actas que no se podían leer con el código QR completo y entonces reunimos a personas para poder transcribir actas y eso es algo bastante difícil de pensar desde el minuto cero, pero como que confiamos en que podíamos hacerlo y al final lo pudimos hacer. Reunimos, no sé, se transcribieron como 3.000 y pico de actas en 24 horas por 100 y pico de personas. Entonces, como ese espíritu es como, o sea, yo cuento esto y me dan ganas de hacer más cosas porque me dan ganas de luchar, de pasar a la acción haciendo las cosas y de verdad a mí me ha conectado mucho con este sentimiento de lucha por la justicia, sí, lucha por la justicia, aunque se oiga como Marvel o algo así. Es que tuvo una repercusión muy grande tu trabajo en un momento muy clave. Oye, que aparte lo hiciste como algo que querías. No es que tú estabas buscando... Exacto. No sé, cualquier... No sé, no tenías un proyecto. No, es una cosa tuya personal y listo. Y es como que se dio. Sí, sí, bueno, hasta el día de hoy, o sea, yo siempre digo lo mismo, como que hasta el día de hoy, con la repercusión que ha causado y todo eso, yo no aceptaría absolutamente nada como, no sé, o cargos públicos o algo así, no es como mi visión. Y cuando me dicen cosas así, como, ¿qué pasaría en un cambio de gobierno? Pues en un cambio de gobierno yo seguiría aquí. Contando las actas de las próximas elecciones. Exacto. Para asegurarnos de que la democracia se siga respetando. Exacto, porque hace falta la lucha ciudadana y si lo podemos como... organizar desde el punto de vista digital, pues ahí voy a estar también presionando porque si algo sabemos es que cuando no hay como un polo opuesto, cuando no hay una contraloría o algo así, todo se va de las manos y llegan a puntos como el que estamos hoy. El caso de macedoniadelnorte.com es súper interesante en el sentido de que es justamente o sea, un ejemplo concreto y claro, específicamente aplicado al caso venezolano, de cómo con cierta creatividad ciudadana, organización, movilización espontánea, se pueden suplir espacios de organización terrestres, digamos, que están vacíos o que han sido cooptados por el poder y que bueno, este tipo de medios digitales nos permiten organizarnos alrededor de estas iniciativas y poder tener prácticamente el mismo impacto que puede haber tenido quizás el boletín del CNE con todos los recursos que eso tiene, estás por detrás, ¿no? Literalmente el trabajo que tenía que hacer el CNE. Sí, bueno, yo espero no decirlo como suplantando exactamente, pero sí como... Supliendo la necesidad de información que los ciudadanos tienen derecho a tener y que el gobierno se ha negado a darles. Que no lo dio y todavía no lo ha dado. Correcto. Y eso, más que hablar bien del trabajo de activista, habla mal de la institución. De la institución, sí, claro. Porque pensar, y yo siempre lo digo, como pensar en que una organización con millones de dólares, ¿sabes? Porque la financiación del CNE es multimillonaria y por tantos años se le ha dado tanto dinero para que al final estemos dependiendo de que los ciudadanos se organicen a conocer los propios resultados, de que al día de hoy no hay una forma de saber, o sea, de las organizaciones políticas, incluso pro Maduro, como no sé, que cuando eso era el PSB, el FPV, todas esas organizaciones, 13 partidos, no tienen una forma de saber ¿cuál fue el resultado real? Cuántos votos tuvieron ellos como organización política en otra página que no sea macedoniadelnorte.com.
Claro. Sí, ahí es interesante para quien llegue por casualidad a este episodio y no esté contextualizado sobre lo que pasó en Venezuela. El 28 de julio hubo unas elecciones que la oposición ganó de manera absolutamente masiva contra el gobierno de Nicolás Maduro, que a partir de ese mismo día decidió convertirse en una dictadura de forma abierta, si es que no lo era ya antes, pero bueno, ya digamos que formalizarse dentro del conjunto de regímenes en el mundo que se sostienen únicamente por la fuerza y por el apoyo militar. Y bueno, el centro de todo esto fue la publicación de un conjunto de resultados falsos que ha sido ya absolutamente demostrado que eran resultados que no se correspondían con lo que sucedió, contradichos por las propias actas que las máquinas del propio CNE estaban generando a lo largo y ancho de todo el país. Y bueno, que el gobierno anunció, o el CNE, que debería ser un poder independiente, pero que no lo es, anunció unos resultados completamente distintos y al día de hoy, culpando un supuesto hackeo desde Macedonia del Norte, ya estamos a más de un año de las elecciones y siguen sin publicarse los resultados desagregados, ¿no? Para no quedarnos enganchados en el 29 de julio, que de eso también podemos hablar muchísimo y siempre volveremos a ello porque, digamos, es la génesis de todo esto, creo que merece un poco la pena que hablemos de, o sea, es decir, estamos hablando de esto, es un caso concreto de activismo digital que trasciende las barreras del activismo digital y tiene un impacto en el mundo real, porque hoy en día Macedonia del Norte.com ha sido citada como una fuente de información muy importante en informes de las organizaciones de derechos humanos, en toda la contraloría que han hecho las organizaciones que han monitoreado las elecciones en Venezuela, en reportes y medios internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ha tenido una trascendencia de una habitación en la que una persona se compró un dominio y montó esto a, bueno, tener un impacto importantísimo en el mundo real y en la memoria de lo que pasó, ¿no? Y en ese sentido, Venezuela no es única en estos experimentos de activismo digital como los que nosotros estamos tratando de implementar. Entonces, bueno, Rodrigo, que fue quien se hizo la tarea de investigar un poco para el capítulo, pues bueno, hay como algunos casos emblemáticos que merece la pena comentar. Hay muchos casos. Hay muchos casos, pero creo que yo diría que se pueden dividir entre los casos o sea, de la era temprana del Internet y principios de los años 2000 hasta quizás hace un par de años. Porque los métodos han cambiado. Los métodos han cambiado, las formas han cambiado y los fines han cambiado también. Y quizás las experiencias más cercanas de organizaciones o activistas o personalidades del mundo digital o del mundo de las redes sociales que han terminado permeando hacia el mundo real. Entonces, quizás hablar un poquito de estos casos un poco más conocidos por todo el mundo, de estilo Primavera Árabe, protestas en Irán hace un par de años, bueno, hace ya más de un par de años, 2016, 2017, bueno, el Euromaidán en Ucrania, y luego empezar a hablar un poco quizás desde Black Lives Matter hasta ahora en Estados Unidos, el tipo de cosas que han ido sucediendo y cómo ha habido este viraje hacia el aprovechamiento de estos espacios digitales también, no solamente para el activismo digital en pro de la organización ciudadana, sino también para el posicionamiento de mensajes propagandísticos y de desinformación, que sabemos que es el mundo en el que vivimos en el 2025, ¿no? Sí. O sea, dentro del ciberactivismo podemos ver varios casos. Voy a tratar de resumir lo más posible porque de esto se puede hablar muchísimo. Además, podríamos hacer un episodio completo de esto. Y de cada caso. Pero vemos como casos muy emblemáticos la Primavera Árabe, donde la gente se movilizó a través de redes sociales, empezaron a protestar en contra de todos los regímenes árabes que había, muchas dictaduras. Por ejemplo, el caso de Egipto, había un dictador que tenía 30 años en el poder. Empiezan las protestas, lo tumban. A través de las protestas se monta un nuevo, vamos a ser presidente, que luego también era como sospechoso. Hermandad musulmana. Exacto. Y luego también le hace un golpe de estado a él y entonces vuelve una dictadura militar. Entonces, bueno, eso también no significa que el ciberactivismo va a lograr llegar a movimientos democráticos, pero sin duda son maneras de tú poder organizar a la gente, porque lo que no tienen son canales de expresión, cosa que, por ejemplo, los partidos políticos tendrían que hacer. Sí, creo que ahí es interesante también ver lo que es el activismo digital y la reacción que termina generando, y además que es una lección importante que aprender en el contexto de lo que está pasando en este momento. Por ejemplo, el caso de la Primavera Árabe es claro, porque la Primavera Árabe estimuló o se conoce como Primavera Árabe, este conjunto como de alzamientos populares estimulados a través de la comunicación vía redes sociales y demás de la ciudadanía en países como Túnez, como Egipto, incluso como en Siria, que incluso en Libia también hasta cierto punto, y que terminan con la caída de estos regímenes
en diferentes formatos, en el caso de Egipto por las protestas, en el caso de Túnez igual, en el caso de Libia con una guerra civil, en el caso de Siria con una guerra civil horrorosa, pero importante lo que dice Rodrigo, ¿no? Es decir, esta movilización popular en esos casos estimula cierto tipo de intervención o cierto tipo de, digamos, en el caso de Libia, por ejemplo, intervención militar, que hace que el gobierno caiga, pero no necesariamente lo que viene termina siendo. Pero también tenemos el caso por el Euromaidán de Ucrania, que fue un caso relativamente exitoso. O sea, donde Yanukovych, que era el presidente de Ucrania en ese momento, que era prorruso, más bien hace como no quiere, se hace como la apuesta para poder ser parte de la Unión Europea, y él más bien lo echa para atrás por toda esta relación que tenía con Putin. Y más bien la gente sale a protestar y terminan sacando a Yanukovych. O sea, en una cosa que era directamente de ser parte de la Unión Europea, termina más bien costándole el cargo a él. Entonces, y la gente se organizó a través de redes sociales. Claro, y que también ha generado la consecuencia al final a largo plazo de lo que están viviendo los ucranianos hoy en día, ¿no? También. Claro, es que eso es bien es bueno puntualizarlo, que no necesariamente que por articular o sí, un descontento con la actualidad vaya a significar que lo nuevo va a ser mejor, pero sí que sí, luchar contra la injusticia que está pasando ahora es necesario. O sea, así no sepamos lo que va a venir luego. Bueno, también es una manifestación de la sociedad, de esas sociedades, de esas culturas, una aspiración a un sistema distinto mejor. Claro. Lo que pasa es que no necesariamente se concreta en eso, que es lo que pasó con el museo. Claro, bueno, y que el activismo digital, lo que al final estamos tratando de puntualizar es que el activismo digital puede conducir a cambios reales en los sistemas políticos y en la forma de organizarse Correcto. de la sociedad, independientemente de que ciertas fuerzas o ciertas manos que están actuando en contra justamente de que esa movilización popular se dé o de que la gente se integre, se involucre y se organice en comunidades que puedan hacer contrapeso al poder, puedan realmente triunfar e imponerse, ¿no? Todo esto lo digo en el espíritu de todo este debate que se está dando ahora y que justo lo estábamos comentando fuera de cámaras ahora con Giuseppe, acerca de esta dicotomía dentro de quienes estamos 100% a favor de que tiene que haber una vuelta a la democracia en Venezuela, o al menos creo que lo que nos une es que haya un cambio de gobierno en Venezuela, porque ni siquiera me atrevo a decir que todos quieren la democracia. Esta dicotomía entre movilización popular respecto que vengan a hacernos la tarea, ¿sí? Estamos hablando justamente fuera de cámara antes que, bueno, es mi percepción, no sé qué opinas tú, Giuseppe, pero a mí, y lo hemos dicho 1000 veces y ya parecemos un disco rayado, pero nosotros sí que vemos con preocupación toda esta dinámica de, vale, estamos poniendo todo en manos del gobierno de los Estados Unidos, particularmente de este gobierno de los Estados Unidos, con el que yo tengo particularmente grandes reservas, y cuál es el efecto que eso termina teniendo en la capacidad que tiene la gente de organizarse y de movilizarse y demás, ¿no? Sí, claramente a mí me parece es un arma de doble filo. Siempre que dejamos la responsabilidad a otro de lo que podemos hacer nosotros. Entonces, si le decimos a los ciudadanos, tranquilos, quédense en sus casas, no hagan nada porque ya algo va a pasar, siento que eso es algo que va en contra justamente de lo que hemos tanto luchado, que es vamos a hacer cosas. Bueno, está bien que no se puede hacer cosas tal vez de calle o como normalmente se hacen en países con mayores libertades, pero seguramente sí podemos hacer cosas organizándonos, documentando lo que está ocurriendo ahora, que es una de mis cosas principales, porque independientemente de lo que pase, necesitamos tener la historia de todo lo que ocurrió y además presionar de esa manera también a decir esto va a tener consecuencias y si nos tienen en nuestras casas acostados esperando ciertos hechos, claramente no es nada bueno para la sociedad en general. Sí, sí. Digamos, esto también es clave, que es esta tesis o esta noción que nosotros compartimos de que el espacio digital es un espacio que hay que ocupar, es un espacio que es importante explotar como herramienta de comunicación política y como herramienta de organización política. Es lo que venimos tratando de hacer con toda la comunidad que hemos ido construyendo alrededor de H Machete. Creemos que es exactamente lo mismo que has estado haciendo tú.
quizás con un alcance un poco más concreto, no estás hablando huevonadas como nosotros, sino haciendo de verdad una cosa muy particular, pero que en el fondo son lo mismo, ¿no? Creemos que el espacio digital o estas figuras de activismo digital proporcionan un camino, por ejemplo, para que la gente que no quiere exponer su cuerpo directamente a la represión en un contexto como el venezolano tenga otras vías de escape y otras vías de influir o incidir en la comunicación con otros ciudadanos y construir comunidades, y que no quiere decir que en algún momento eso no se tenga que traducir también al mundo terrestre, ¿no? Pero bueno, es una herramienta, y en nuestro caso también creemos que es crítico para poder mantener a la diáspora y a la gente que está fuera de Venezuela, como nosotros, lamentablemente contra nuestra voluntad, también conectados con lo que está pasando en el país e influyendo con lo que pasa en Venezuela, ¿no? Sí, incluso yo le preguntaría a Giuseppe como, ¿cuál es la diferencia que tú ves realmente entre el activismo digital como el que tú haces frente a los casos que vemos hoy de comunicación política digital, que lo vemos muy marcado en el mundo? No solo, o sea, lo vemos muy marcado en ejemplos como Charlie Kirk, que acaba de ser muy importante. También hay expresiones de izquierda, de derecha, de todo el mundo que también utilizan la comunicación política, la propaganda política, todo esto, y los mecanismos digitales para poder proyectarse frente al activismo digital. ¿Y cómo lo ves tú en esto? Pues yo pienso que una de las cosas más importantes es como el fondo. Si lo que estás haciendo, el fondo, es para, no sé, como para alzar a otro grupo, ¿sabes? Como para realzar a otro grupo, no para Sí, para minimizar a alguien más, ¿eh? Sí, simplemente como decir, no es para decir, esto está pasando y no debe pasar más, y vamos a ver cómo nos organizamos para que no pase. En vez de eso, dice, esto está pasando y esta persona que está aquí lo haría mejor. Entonces, ese cambio para mí es importante, porque es más puro tratar de luchar con la justicia, venga de donde venga, y no simplemente casarse con una idea o casarse con una persona y decir, bueno, esto es lo que voy a realzar. Y creo que se nota mucho, creo que se va notando cada vez más, la gente lo va notando cada vez más, la diferencia en cuanto a le voy a creer a esta persona que siempre me dice esto, o le voy a creer a esta persona que con pruebas me muestra, incluso cuando se equivoca. Entonces, bueno. Ahí hay una cosa interesante que es haber internalizado, por ejemplo, para un régimen como el venezolano, y creo que estos casos que hablamos de Ucrania, de la primavera árabe y demás, fueron quizás unos llamados de atención muy importantes para el gobierno venezolano, que además pensaba para ese momento que tenía total control del espacio de información porque había logrado cerrar o comprar o silenciar a los medios de comunicación en Venezuela, de darse cuenta de que existía una ventana diferente a través de la cual los ciudadanos podían organizarse y podían comunicarse y podían enterarse de lo que estaba pasando, que en Venezuela ha tenido una importancia altísima. O sea, hoy en día quizás ya no es tan así, pero por ejemplo, hasta hace pocos años la inmensa mayoría de los venezolanos se terminaba informando de lo que pasaba por WhatsApp y por Twitter, antes que por cualquier otro medio de comunicación. No es casualidad que el gobierno lo haya cerrado o haya tratado de cerrar ambas redes sociales después de las elecciones. Pero el gobierno identificó justamente este riesgo del que estamos hablando y trató de inundar, o ha tratado de inundar ese espacio con organizaciones y bots y trolls propios, ¿sí? Entonces, replicando además algo que se ha hecho en todos lados. Entonces, aquí, digamos, tú que has estado, te digo nuestra experiencia, por ejemplo, que bueno, estuvimos involucrados en varios movimientos sociales, políticos, estudiantiles y demás en Venezuela. Vivimos de primera mano en muchos momentos en los cuales manejábamos, gestionábamos redes sociales, en las cuales teníamos un alto grado de engagement y de interacción con mucha gente, como el gobierno tenía estos bancos de bots, este tipo de cosas, permanentemente tratando de generar trending topics y tratando de controlar la narrativa de lo que estaba pasando en el país para minimizar el mensaje que la oposición o que las oposiciones podían dar en un momento determinado. Y particularmente nosotros, por ejemplo, vivimos en carne propia justo antes de la publicación del documental, el de Macedonia con Amor, cuyo nombre evidentemente estuvo también un poco influenciado por la iniciativa de Giuseppe y por la locura de nuestro fiscal general. Nosotros parte de lo que hicimos con el documental fue poner una web donde la idea era que nos pudieran, así como se estaban recogiendo los videos de lo de las actas, pudiéramos recoger más videos aún de los que ya teníamos, de lo que había pasado el 29 de julio, y habiendo anunciado lo del documental, el lanzamiento del documental, y siendo una organización relativamente pequeña, que en teoría no deberíamos estar muy altos en el radar de los organismos de inteligencia venezolanos, 48 horas antes de la publicación del documental,
ya estaba bloqueada la página en Venezuela, ¿no? O sea, que a ese nivel está el control del gobierno. Entonces, te pregunto a ti, ¿cuál ha sido tu experiencia con estas formas de, pudiésemos llamarlas, contraactivismo digital que el gobierno hace, ¿no? No, es horrible. Porque realmente, como tú dices, se dieron cuenta de que bloqueando no era la única forma como podían hacer disminuir el mensaje, sino era mejor generar ruido. Y hay tantas formas como lo hacen, ¿sabes? Hay como diferentes filas que tienen. Una es directamente atacar al creador o al contenido o a las iniciativas, y otra, una que va saliendo mucho, es crear, decir como estoy casi de acuerdo con tu iniciativa, pero me diferencia esto. Y entonces empiezo a estar diferenciado hasta que dices un mensaje totalmente distinto, y entonces ahí hay un punto importante, pero también en la parte de bloqueos y eso, los bloqueos en Venezuela siguen siendo súper fuertes. Ahora mismo la ONU sacó en la misión por la verdad, sacó este informe donde muestra los bloqueos que ha habido en el último año, 3 de mis páginas, por cierto. y es increíble porque hay bloqueos incluso a páginas que tengan la palabra noticias. Si tienes la palabra noticias en la URL, está bloqueado eso en la mayoría de los proveedores de servicios. Entonces, esto es increíble, y aparte, cuando salió el documental de H. Machete, que fue bastante fuerte para mí también, porque yo, aunque estaba apoyando mínimamente en el documental, recibí amenazas, o sea, incrementadas a lo que recibo a diario. Claro, porque interpretaban que era parte del mismo, que era parte del mismo proyecto. O incluso informaciones así, porque siempre la información es alrededor del dinero, ¿sabes? No, mira, Yusef está recibiendo tanto dinero por esto. Sí, que ahora está haciendo un documental. Sí. No. Y si supieran que somos unos pelabolas haciendo este documental con 2 lochas y con el sudor de nuestra frente. Chicos, si supiera dónde estamos. Estamos en un sótano. Exacto. A ver, digamos, es interesante porque también ha habido evolución, ¿no? Es decir, ha habido unas primeras iniciativas de activismo digital y todo un ecosistema de organizaciones, de movimientos, de individualidades que hizo del Internet su espacio de acción y fue permeando progresivamente a la sociedad en el mundo no digital. Eso generó o hizo que muchos regímenes autoritarios identificaran la oportunidad de utilizar los mismos mecanismos para reforzar su mensaje. Clásico el tema, por ejemplo, en China. Clásico, por ejemplo, el tema en Rusia. En China, bueno, me imagino que todos lo habrán escuchado alguna vez, pero, por ejemplo, en China es imposible tú conseguir en Internet una referencia a las protestas de la Plaza de Tiananmen en el año 89. O sea, está borrado de la memoria No tienes que ir tan lejos. O sea, las protestas de Hong Kong del 2014-2017, muchas de las personas que participaron ahí no existen en el Google chino. Correcto. Y además, no solamente esto, sino en Rusia, ¿verdad? Que Rusia es el centro mundial de la desinformación y del uso de estos medios o de estas estrategias digitales justamente para lo que no tienen que ser utilizadas, ¿sí? Para posicionar mensajes, para generar narrativas de odio, para generar confrontaciones en las sociedades de los países rivales o de los países adversos que puedan eventualmente conducir a un beneficio político para el gobierno ruso, que ya sabemos cómo se comporta y cómo está actuando, pero a lo que iba era justamente, ha habido momentos, es como este tema un poco dialéctico, ¿no? Nacimiento del activismo digital, intentos de cooptar estos mecanismos por parte del poder, reinvención, y ahí menciono otros casos, justo el que comentabas en Hong Kong en 2019-2020, las protestas recientes que hubo por la muerte de Mahsa Amini en Irán en el año 2022, que bueno, prácticamente incendiaron Irán completo y obligaron al régimen iraní también a tener que implantar un montón de medidas de autocontrol. Ojo, esto no es algo exclusivo de los gobiernos no occidentales, es decir, Estados Unidos hace lo mismo y otros organismos de inteligencia hacen lo mismo en los países de su esfera de influencia, ¿no? Entonces, se ha convertido el mundo digital como en este nuevo campo de batalla en el que hay que moverse, y el gobierno por eso invierte tanto dinero en bots, invierte tanto dinero en personalidades mediáticas o personalidades digitales que aparentan ser periodistas serios o aparentan ser opinadores neutrales, como dices tú, que realmente lo que están es replicando el mensaje de ellos de manera muy, muy clara, ¿no? Aquí hay una cosa que es que cuando salen las redes sociales o cuando están muy jóvenes en el conocimiento social,
probablemente las dictaduras no habían aprendido de cómo manejar estas nuevas herramientas. Entonces, contra nosotros mismos como sociedad, que a lo mejor queremos aspirar a un mejor sistema político, ellas han aprendido con el tiempo. Entonces, todos estos mecanismos fueron cosas de que ellos aprendieron de otros casos, de cómo yo agarro las herramientas que están disponibles y las utilizo a mi favor, generando desinformación, generando bloqueos, generando esto para que justamente yo pueda controlar el poder. Es ahí donde está como el problema. Lo que nos pasa a nosotros es que, claro, tienen más tiempo aprendiendo cómo manejar esto mejor. Y nosotros más bien lo que tenemos que hacer en ese sentido es innovar de otras formas, buscar otras herramientas y de hacer otras formas de protesta política, ciberactivismo. Si me permites, hablando de esto de innovar justamente y de conseguir nuevas formas de hacer y nuevas iniciativas, bueno, nosotros hemos ido proponiendo determinados espacios de organización y más cosas que vamos a seguir posiblemente incluyendo dentro de nuestra esfera de acciones que hacemos bajo la plataforma de Chimachete, pero creo que es interesante hablar dentro de esas innovaciones del proyecto nuevo en el que está Giuseppe ahora, que creo que es clave. Este tema de Wikijustice, que también se enmarca mucho en esto que hemos hablado siempre de la necesidad de mantener la memoria histórica de lo que pasa, pero bueno, en este caso específicamente con un enfoque muy de derechos humanos. Entonces, Giuseppe, no sé si quieres contar un poco. Sí, bueno, bueno, ha sido por todo este tiempo que he estado con Macedonia del Norte, también han venido otras iniciativas por la misma ser referencia como en esto, en el activismo digital. Entonces, una de las cosas que más se pedía o que más se decía era sobre los presos políticos o las personas desaparecidas, que no hay un lugar donde puedas ir y ver quiénes son, pero además relacionarlos con las personas que fueron sus captores o en dónde estuvieron o los jueces que intervinieron para que esas personas estuvieran ahí, dónde están los casos de esas personas, quiénes son. Entonces siempre son cosas que, así como pasó con los videos de los conteos de las elecciones, que vemos en redes sociales, vemos un nombre, vemos otro nombre, Luis, Pedro, María, y al otro día vemos otros y así. Es súper triste esto, porque entonces los nombres de ayer se olvidaron y ahora pedimos por los nombres de hoy. Pero todos estos siguen sufriendo por años y sus familias, y es algo que no para. Entonces yo quería hacer yo digo en plural, pero sí, lo digo bueno. la gente, el sentimiento de la gente. Pero bueno, porque además hay gente que ha colaborado contigo. Sí, correcto. O sea, que sea un proyecto que haya sido tu idea y tu iniciativa, pues al final este tipo de cosas no son imposibles sin la participación de otra gente ayudando, ¿no? Correcto. Queríamos hacer una cosa, una plataforma donde mostráramos todos los presos políticos, pero además pudiéramos relacionarlos entre ellos o entre los casos o entre quienes han sido las autoridades responsables de que esas personas estuvieran desaparecidas o presas, cómo ha sido su cronología de cada uno de ellos. Pero claro, es difícil obtener toda esta información. Entonces, y sensible además. Y muy sensible, muy sensible. Y también muchas de las personas que están detenidas o han estado detenidas por años no quieren mostrar sus nombres, porque es una amenaza constante. Eso lo han denunciado diferentes activistas de los derechos humanos, de que la amenaza apenas entra en un centro de reclusión, en un centro de tortura, esto no se lo puede, tu familia no puede salir en medio, no te lo puedes decir a nadie porque va a ser peor. Pero saben, por lo que me he dado cuenta este año, es mucho peor caer en el olvido total, porque igualmente tengo un caso aquí de una persona que salió en uno de los videos diciendo cosas de las actas y era militar, y su familia y familias de militares, y cuando le dicen no digan nada porque va a ser peor, ellos no dijeron nada y terminó condenado a 25 años por terrorismo por salir en un video que ni siquiera él quería grabar. Sale en el documental él también en uno de los videos. Entonces, ¿qué es peor? ¿Es peor esto? O sea, ¿qué puede ser peor que 25 años condenado por terrorismo? No, es terrible, pero bueno, este tipo de iniciativas son claves. Nosotros también hemos estado un poco trabajando con temas en esa línea. Aprovecho para comentar que la semana que viene vamos a estar entrevistando a Sayram Rivas, que es una de las voceras del Comité para la Liberación de los Presos Políticos en Venezuela, que además es amiga muy conocida de varios del equipo desde hace muchos años, y que bueno, que está también dando toda esta lucha por toda esta gente, justamente para que no caigan en el olvido y que se mantenga vigente la lucha por su libertad y porque recuperen las vidas que les han ido arrebatando de manera súper injusta, ¿no? Sí, o sea, lo que queremos hacer con esta plataforma, así como
es rescatar el esfuerzo de tantas personas como Zainab, que se esfuerzan por visibilizar esto, la violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela, pero juntar todos los esfuerzos de las diferentes organizaciones, que sabemos que siempre es como que una organización de derechos humanos publica un caso sobre una persona y esta otra organización empieza a investigar sobre esto, pero no utiliza esta misma información. Y lo que queremos es como un sitio donde podamos juntar toda la información y no empezar desde cero las cosas y estar todo unido y no un link que vi una vez, una foto que vi una vez, sino todo un repositorio común que te permita tener toda la información. Y aparte, esta información la queremos hacer, bueno, en diferentes capas ¿cómo se llama eso? De verificación, pero además que la información va a ser libre, o sea, va a ser libre de licencias y también el código va a ser, o está siendo desarrollado libremente también. Entonces, eso hace que podamos crecer bastante rápido y además que si alguien quiere replicar, o sea, hacer otra plataforma igualita a Wikijustice, bueno, ponerle la Liga de la Justicia o derechoshumanos.com, no pasa nada. Lo que queremos es hacer más grande esta voz y que pueda ser multipaís, multidioma y todo eso, y rescatar eso, la lucha por los derechos humanos que no conoce fronteras. Volviendo un poco, y quizás Rodrigo nos comente un poco más sobre esto también, volviendo un poco al tema de cómo ha ido mutando progresivamente el uso de las plataformas digitales como mecanismo de acción política. Hemos ido viendo justamente que a medida que estas organizaciones quizás más espontáneas, más independientes de activismo digital han ido teniendo éxito, personas cercanas al poder o en búsqueda del poder han replicado técnicas de estos activistas digitales o se han adueñado de una imagen como de activistas digitales para potenciar un proyecto político, ¿no? Entonces, claro, vemos ejemplos muy claros de esto en el posicionamiento de mensajes que pueden terminar siendo profundamente dañinos, sobre todo en los extremos, ¿no? O sea, particularmente tenemos que hablar de ello porque es la realidad hoy en día. Hay un auge súper importante de la extrema derecha en muchos países del mundo, a pesar de que traten de decir que no es así y que realmente lo que están es buscando recuperar los valores tradicionales, pues bueno, poco de tradicional hay en muchas de las cosas que dicen, o bueno, o sí, tradicional sí, nos vamos al siglo XV, ¿no? Pero bueno, tenemos casos muy concretos, es decir, como personalidades como la de Donald Trump, como la de Bukele en El Salvador, como la de movimientos políticos en Europa, como la AfD en Alemania, como el nuevo, no recuerdo el nombre ahora del partido que acaba de tener unos resultados súper relevantes en las elecciones en Japón y demás, han ido como estableciendo un molde de presentarse como las víctimas de una especie de silenciamiento por parte del establishment, aunque sean lo más establishment que existe, como Donald Trump, que es un billonario, ¿no? Que se presenta como un tipo anti-establishment, pero que hay ciertas personalidades que han logrado convertir como este molde de presentarse un poco como contraculturales, contrasistema y demás, y aprovechar esto para convertirlo en una iniciativa, o sea, como en una ganancia electoral, digamos. Y bueno, en el caso de Europa es clarísimo como muchos movimientos están replicando exactamente la misma fórmula, la fórmula de Trump en Estados Unidos, la fórmula de Bukele en El Salvador y de estos otros casos que hemos ido hablando, y eso los ha ido conduciendo progresivamente a través del potenciamiento de mensajes de odio en redes sociales, de la visibilización de, digamos, conductas que ellos también hacen, pero que ven en el otro y la resaltan solo en la otra parcialidad. Y, digamos, una disciplina de mensaje bien potente, pues lo han ido logrando convertir en resultados electorales que hace 10 años o 15 años se habrían visto como imposibles, ¿no? Sí. O sea, hay como una nueva herramienta, no sé si llamarlo herramienta, pero básicamente una nueva manera de comunicar frente a todas estas cosas. Y se han aprovechado también de las plataformas, de las redes sociales para ello, para posicionar mensajes y para innovar considerablemente en ese aspecto. Yo simplemente voy a hacer el argumento aquí que estas organizaciones de derecha más conservadora, ultraderecha, etcétera, han sabido cómo emular un mensaje de manera que tenga muchísimo más impacto en la sociedad. Esto aparte es como
una innovación, incluso yo podría decir de Steve Bannon, que fue asesor de Donald Trump en el primer gobierno de él. Bueno, que no es original de él tampoco, ¿no? Sino que él pero, identificó el potencial en ciertas comunidades que ya existían en línea. Correcto, pero... Está chronically online, ¿sabes? Sí, pero también sí hay una innovación, porque lo que ellos sí hacen es cómo yo te convenzo más rápidamente a través del uso de la tecnología, ¿no? Entonces establecen una cantidad de puntos de contactos distintos, no solo el perfil de Donald Trump, que es el presidente de Estados Unidos, sino hay una gama de personas tanto cercanos a ti como intermedios ahí, donde ellos también lo controlan, envían el mensaje que pareciera ser orgánico, pero también está mandando un mensaje desde ahí que está posicionado muy bien, y al final lo que hace es que concreta una comunicación para que termina convenciéndote y terminan captando. Y además se arma un ecosistema es decir, hoy en día la televisión en Estados Unidos no tiene ningún impacto prácticamente sobre la sociedad porque hay todo un ecosistema paralelo. Correcto. De, llamémoslo influencers, que detesto esa palabra, pero por decir algo, de influencers, de podcasters, de youtubers y demás, que están de manera ultra disciplinada replicando el mismo mensaje, la misma narrativa, empujándola, y que esto les ha traído beneficios políticos y posicionamiento de ciertos mensajes, algunos abiertamente falsos. Por ejemplo, el de que Estados Unidos está invadido por el tren del agua y por eso hay que expulsar a los venezolanos del país, pero de manera altísimamente eficiente, ¿no? Un poco replicando estas técnicas que el chavismo utilizó en Venezuela para tratar de contrarrestar lo que la oposición estaba haciendo. Lo que pasa es que, bueno, esto lo ha llevado a un nivel muy superior, porque además creo que ahí es interesante hablar, Giuseppe, no solamente del fondo del mensaje, sino de las herramientas, ¿sí? O sea, claro. Creo que nos comentabas que habías hablado recientemente con alguna de la gente que había organizado este tema del Discord de lo que pasó en Nepal y bueno, creo que este tema de las herramientas no lo hemos tocado, pero que es clave también. Toda esta multiplicidad de canales que existen de comunicación que nos permiten, si quisiéramos replicar estas técnicas exitosas, que aunque no sean el mensaje que nosotros defendemos o con el que nos identifiquemos, pero que no deja de ser interesante evaluar cuáles son las cosas que han sido efectivas para otros y tratar de aplicarlas también o evolucionarlas para los intereses propios, ¿no? Sí, pues es lo que han hecho también en Venezuela, ¿sabes? Como si vieron que por lo menos a la oposición le funcionaba para organizarse, usar ciertas redes sociales, usar ciertas aplicaciones para comunicarse, entonces ellos empiezan a usarlas e intentan manchar el mensaje, intentan controlar lo que ya decían los otros. Entonces pienso que ahí está en el ciudadano de estar informado y tener mucho cuidado con las cosas como las hace y no ser tan libre ahí como si no hubiese consecuencias, porque siempre las hay. Y bueno, y yo pienso que al final en el mundo se han dado cuenta de esto, de cómo podemos hacer para influir sobre todas las personas sin tener que tocar los medios de comunicación, pero que también sin mostrar a las personas directamente, sin decirte yo, vota por Milei, sino cómo hago para visibilizar todos los problemas que Milei va a decir que hay. Entonces, ¿cómo hago este problema que pueda ser pequeño o inexistente? ¿Cómo lo hago mucho más grande? Y que no sea porque lo dijo una persona que tiene millones de seguidores, sino que lo dijeron 100.000 personas que tenían 100 seguidores. 100 seguidores, exacto. Y eso es lo importante. Y pienso que eso es la clave para entender muchos de estos movimientos que han llegado al poder, pero también entender cómo se están silenciando muchas voces cuando disienten de esos movimientos, porque estas personas ya tienen creada una estructura muy grande. Incluso Maduro en Venezuela también tiene sus granjas de personas y sus estructuras muy marcadas, no solo pagadas, sino también organizadas para difundir ciertos mensajes uno tras otro, y son copias de la copia, y aún así siguen teniendo cierta relevancia porque tanto que lo estamos hablando aquí. Sí, no, y además que hay un tema a introducir que es interesante, que hablando de todo este esquema del tecnofeudalismo y demás, se interpretó inicialmente el Internet como ese espacio libre que nos permitía trascender a los medios de comunicación tradicionales y poder visibilizar, exacto, pero teóricamente en un primer momento fue así, o sea, empezaron a poderse escuchar y visibilizar una cantidad de voces, incluyendo las nuestras, que estamos utilizando estos mismos medios en este momento, para, replicar mensajes que no eran los mensajes quizás del status quo, del establishment o lo que sea, y amplificar esa diversidad de opiniones y de debates y demás que en los medios tradicionales estaba secuestrado quizás por las líneas editoriales impuestas por los propietarios y los grandes dueños de medios.
se nos ha vendido toda esta idea, o se vendió durante mucho tiempo toda esta idea del Internet como un espacio verdaderamente libre donde estas discusiones sí se podían dar realmente, pero al día de hoy las grandes plataformas capaces de gestionar ese volumen de datos y que son las dueñas de estas redes sociales terminan siendo también propiedad de 4 o 5 tipos que son los dueños del mundo y que circunstancialmente en este momento están alineados con justamente el gobierno actual de los Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, y que se han vuelto incapaces de criticar absolutamente nada de lo que esta administración haga, con las implicaciones que eso tiene para todo el mundo entero, porque al final, lamentablemente, por el mundo como está configurado y el orden mundial actual, por lo menos el que sigue colgando de un hilo, pero sigue existiendo el día de hoy, pues todo lo que pasa en las puertas internas de Estados Unidos sigue pasando ahora. Perdona que no mencionaste porque me interesa que lo comentes porque creo que es interesante para quienes lo vean. Para quienes no lo saben, bueno, uno de los casos más recientes de cómo el activismo digital ha sido clave para hacer un cambio de gobierno o para hacer un cambio de régimen fue lo que acaba de pasar en Nepal, un país muy pequeño, pero que también estaba en un régimen autoritario absolutamente represivo y de manera intempestiva por un tema de un bloqueo de TikTok y 2 o 3 medidas más tomadas por el gobierno, hubo una especie de estallido social promovido por la generación Z, en el cual a través de justamente estos medios alternativos de TikTok, de las redes sociales, de Discord particularmente, bueno, la gente se organizó y básicamente tumbaron al gobierno. Eso tiene muchos matices, porque hoy en día los militares ya retomaron el control de la situación y hay como cierta tolerancia a las decisiones que se tomaron, pero no creo que esto haya derivado realmente en una democracia plena, pero en fin, el punto es que hay una experiencia bien interesante de hasta una especie de elección organizada popularmente a través de Discord en la que se eligió a la persona que terminó quedando en el cargo. Entonces, nos comentaba Giuseppe antes que habías tenido interacción con algunos de los activistas que habían estado al frente de esto, así que sí, merece la pena comentarlo. Sí, y también puntualmente lo de Nepal, también con la persona que hablé, que es uno de los creadores del Discord, también me decían que habían estudiado diferentes casos de activismo o de protestas en el mundo, entre ellas las de Venezuela en el 2014 sobre todo, y entre eso también habían visto... Había una aplicación que se usaba en 2014, que ahora no me acuerdo del nombre, que era Push to Talk. Sí, ya lo recuerdo. Se llamaba... ¿Cómo es que se llamaba eso? Coño, es que me viene Cela a la cabeza, pero Cela es la del banco. Oh, Tenía algo con Z. Sí, pero no me acuerdo el nombre. Y entonces... La usaba, sí, convertías el móvil en un walkie-talkie. La gente hablaba, gente hablaba por ahí, porque era hasta que empezaron los chavistas a meterse ahí. Exacto. Entonces, cuando me dijo eso, como que caí en cuenta de todo lo que había pasado. Y entonces ellos buscaron maneras de comunicarse, habían bloqueos en diferentes sitios. Entonces ellos habían organizado una marcha para un día, no recuerdo el día que era, y todo lo hacían por TikTok, Instagram y redes sociales. Pero entonces a la gente de la marcha lo que hicieron fue imprimieron códigos QR gigantescos y a la gente de la marcha le decían que se metieran en este canal de Discord, que es un chat, que es una aplicación de chat que se utiliza para hablar. Es muy común en el gaming. Sí. Y entonces terminaron con 145.000 personas metidas ahí, todo el mundo hablando, gritando, diciendo cosas, pero entonces intentaron tener algún cierto orden y aplicarlo para movilizarse. Y terminó siendo que cuando podían, o sea, cuando obtuvieron el poder, debatían quién era el líder que iba a ser el próximo primer ministro y terminaron eligiendo a la que era como la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, algo así, bueno, en el caso de Nepal, no sé cómo se llama. Y la eligieron en una encuesta que hicieron en el chat. Claro. Y hicieron la presión, o sea, obviamente no fue automáticamente del chat al poder, pero hicieron la presión para que esa persona que fue elegida en el canal de Discord tuviera poder y ahora es la primera ministra. Bueno, o sea, no deja de ser interesante para ir concluyendo, porque evidentemente esto da para más conversación, siempre lo decimos, pero bueno, esto será esperamos que la primera vez que tengamos a Giuseppe y lo ideal es que se pueda ir convirtiendo progresivamente en colaborador habitual de nosotros, pero bueno, tenemos aquí como que estas dos, para un poco sintetizarlo, ¿no? Tenemos al día de hoy estas dos grandes vertientes de lo que es y lo que debería ser el activismo digital, ¿no? Por un lado, el tipo de iniciativas como la que Giuseppe está impulsando y como la que nosotros modestamente o aspiracionalmente quisiéramos que lo que estamos tratando de construir alrededor de Achimachete sea, en nuestro caso, un proyecto un poco más comunicacional, cultural, de comunicación política y de movilización
activista, en el caso de Giuseppe más, en un proyecto de documentación y de preservación de memoria histórica de lo que ha venido pasando y de promoción de los derechos humanos, pero que, bueno, que creo que tienen muchos puntos de contacto y que tiene un espíritu, digamos, de autogestión y de organización por parte de los propios venezolanos que nos articulan, bueno, venezolanos y extranjeros también que colaboran, ¿no? Que se están articulando alrededor de una idea, y luego un poco la deformación de esos mecanismos de activismo digital que son los que estamos viendo también por parte de algunas organizaciones con mucho poder y mucho dinero interesadas en utilizar estos mecanismos para promover su agenda política de manera clara. Evidentemente esto es válido, solamente que no sé hasta qué punto las condiciones de juego son equilibradas y justas, ¿no? Mientras más se cierra y también porque en muchos casos son para desmantelar procesos democráticos, democracias, o para mantener una dictadura, o sea, no... Correcto. Pero bueno, para ir concluyendo, creo que sería interesante que por lo menos cerremos en una nota... positiva. No, positiva, no tiene por qué ser positiva, pero digamos una reflexión final para la gente que nos escucha acerca de cómo involucrarse, de cuál es el uso de estos espacios y de cómo ven la perspectiva de que iniciativas digitales de este tipo puedan seguir creciendo en los próximos años, en los próximos meses, en los próximos días, independientemente de cuál sea el desenlace de la coyuntura actual en la que Venezuela se encuentra, ¿no? Sí, bueno, yo pienso que yo voy a hablar como de mi caso personal. Yo pasé muchos años desconectado de lo que ocurría en Venezuela, muchos años pensando que no podía de ninguna manera apoyar de ninguna manera a las personas que estaban sufriendo ahí. Y di un paso y tomé una decisión de decir, creo que puedo ayudar de alguna manera con las herramientas que tengo. Y todo este año ha sido bastante difícil en cuanto a, bueno, ya lo saben ustedes, todos estos bloqueos, todas estas amenazas constantes, y aparte de que normalmente pierdes dinero y tiempo haciendo cosas, o sea, inviertes o pierdes dinero haciendo cosas, pero no lo cambiaría por nada, porque al final no estoy luchando, o sea, por lo que siento que estamos luchando, o los activistas luchan, es por los valores propios, por estar fiel a lo que uno cree, a lo que uno es uno mismo, y entonces por eso pienso yo que prefiero mil veces este momento donde estoy haciendo activismo, mostrándome, así lo que haga me cueste muchísimo, a seguir callado y no siendo fiel a lo que yo pienso. Y yo argumentaría que tu trabajo en general como activista es un trabajo muy loable en el sentido de que tú estás haciendo una de las cosas que es primordial para la democracia. ¿En qué sentido? O sea, la democracia tiene muchas aristas, pero una de las cosas que la gente pasa desapercibida de lo que implica ser una democracia, de ser democrático y actuar democráticamente, es promover la transparencia. La democracia, y esto es una mentira, que no es que no tiene corrupción, las democracias tienen corrupciones, pero la democracia tiene transparencia, y entonces cuando tiene transparencia muestra la corrupción, se es pública. Tú estás haciendo un ejercicio público de mostrar qué hay, cómo se trabaja para ello, cosa que en la dictadura no hay, porque en la dictadura precisamente no hay transparencia. Entonces, este ejercicio que estás haciendo es eso, es tratar desde lo local, desde una organización que tú manejas por tu cuenta, desde el ciberactivismo, tratar de hacer transparencia y tratar de promover valores democráticos donde se puede. Exacto. Y pienso que al final, entre más como unir esfuerzos en pro de la transparencia, es mucho más fácil llegar a la democracia que seguramente queremos la mayoría. Bueno, desde mi parte, independientemente de lo que pase en los próximos días, en las próximas semanas en Venezuela, creo que el mensaje para la gente tiene que ser que hay que seguir involucrado, que hay que seguir participando, que el hecho de que estemos fuera no tiene por qué desconectarnos de la realidad venezolana, que estas herramientas digitales recortan esas brechas, recortan esas distancias que podemos sentir físicamente respecto al territorio, nos permiten incidir en lo que pasa directamente en el país, y que siempre será preferible organizarse y movilizarse, así sea a través de medios digitales, que quedarnos en la casa esperando, viendo a ver si los Marines terminan de llegar o no y nos vienen a liberar el país que deberíamos estar liberando nosotros mismos. Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Giuseppe. Gracias por acompañarnos, gracias, Giuseppe, gracias, Rodrigo, como siempre. Estas son unas horas que sacrificamos todos los fines de semana para grabar, pero bueno, al igual que tú, sentimos que vale la pena muchísimo hacer este pequeño esfuerzo, y bueno, si es a una persona, a 5 o a 10 que llega, pues que el mensaje llegue a quien tenga que llegar. Gracias a todos y seguimos.
Si te gustó este episodio, suscríbete. En nuestro canal encontrarás mucha más información y debates como el que viste hoy. Somos Achimachete y puedes conseguirnos en nuestras otras redes sociales y también recomendarnos a un amigo.